Jehová es fuerte, Jehová ha venido a socorrer. Hermoso y real significado del nombre Joás o Jehoás. Este bebé que logró escapar de una masacre en su familia fue escondido en la casa del Señor, en el templo de Jehová. Ahí el sacerdote Joiada lo escondió durante 6 años y al cumplir 7 años fue coronado como rey en medio de una gran hazaña y empezó haciendo lo bueno delante del Señor. Restauró el templo del Señor, restableció los sacrificios a Jehová, limpió la idolatría, quitó los lugares falsos de adoración a Baal y derribó las imágenes. Pero lamentablemente, cuando ya él estaba solo, ya el sacerdote Joiada ya había fallecido a los 130 años, según leímos el día de ayer en Segunda de Crónicas. Lamentablemente él se desvió, tuvo mala influencia por los líderes de la ciudad y dejó a Jehová. Empezó a la idolatría, empezó a alejarse a tal grado que cuando Dios le manda una advertencia, una censura por parte de un profeta, él se enoja y manda a matar, a apedrear a este profeta. ¿Hasta dónde podemos llegar nosotros si no valoramos todo lo que el Señor ha hecho? Si no valoramos cada una de las misericordias que hemos recibido del Señor, tenemos que ser agradecidos primeramente con Dios y luego también estimar, tener en alto honor y aprecio a las personas que Dios usa para ayudarnos en este caminar. Porque de qué manera más triste termina esta historia. Este rey empezó bien y terminó mal. Nosotros tenemos como creyentes que anhelar, empezar, seguir el camino del Señor, continuar y terminar en victoria. Porque esto no solo se trata de empezar, sino también de mantenernos fieles hasta el final. Si nos pide la palabra del Señor, sé fiel hasta la muerte y yo te entregaré la corona de la vida. Y vemos tantas cosas tristes que le pasaron a este rey, ya cuando se alejó del Señor. Y no solo al rey, a su dinastía y a todo un pueblo que también sufrió las consecuencias de la rebeldía de este monarca. Sean bienvenidos a un tiempo más de bendición, de lectura de la palabra. Vamos a orar para ponernos en las manos poderosas del Señor, porque solo Él nos puede ayudar y enseñar. Padre bueno, Dios de amor y de misericordia, muchas gracias, Padre, por un momento más que usted nos permite venir delante de su presencia para leer su palabra. Señor, nos humillamos delante de ti, rendimos todo nuestro ser. Señor, te pedimos perdón, porque en cada momento fallamos, pecamos. Señor, perdónanos. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo en tu gracia, a leer tu palabra, Señor Padre Santo. Gracias porque tú has sido fuerte, Señor. Gracias porque tú te has manifestado en misericordia y muchas veces nos has socorrido como socorriste a este rey Joás, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a poder, Dios mío, ser agradecidos, Señor. Entrar por tus atrios con acción de gracias. Venir con regocijo, Señor, darte gloria. Valorar, Señor, y testificar de cada maravilla que tú has hecho, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fieles y firmes hasta el final, Señor. Y mientras te esperamos, ayúdanos, Señor, a servirte, Señor amado, con humildad, en agradecimiento, Señor, honrando tu nombre, Padre, llevando ese mensaje de vida, ese mensaje de esperanza, porque el evangelio tuyo es poder tuyo, Señor, que transforma, que salva, que restaura, Señor. Oh bendito Dios, gracias, Señor. Toda gloria y toda honra sean para ti. Quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y creemos desde ya que esta palabra va a llegar a muchos corazones para llevar salvación y vida eterna, Señor. Glorifica tu nombre. Amén. Bueno, vamos a seguir leyendo, ¿verdad? Y analizando previamente qué leímos el día de ayer. Continuamos en Segunda de Crónicas. El día de ayer, gloria sea al Señor, leíamos capítulo 23 y 24. Y antes de entrar a la meditación de estos capítulos, vamos a ver un poquito más atrás qué pasó. En el reino hubo una usurpación. Aquí se menciona una mujer muy malvada. Su nombre es Atalía.
y vemos que hubo un rescate de Joás. Hemos hablado de él al principio de este video porque es muy importante también identificar las enseñanzas que Dios tiene para con nosotros a través de cada uno de los personajes, de sus vidas, de sus hazañas, también de sus errores. Y vemos que hubo una matanza en la familia real cuando Ocosías, hijo de esta mujer Atalías, murió, que era el rey. Atalías decidió algo terrible, algo que nos dejamos como, wow, ¿hasta dónde podemos llegar como humanos cuando somos arrastrados por la avaricia, por el deseo de poder, cuando hay tanta maldad, cuando se normaliza el pecado en una casa? Porque Atalía era descendiente de Acab y de Jezabel, nada más y nada menos. Entonces, ¿qué cosas ella estaba acostumbrada a ver y hacer como nada, verdad? Entonces, cuando murió su hijo, Atalía decide matar a toda la descendencia real de Judá. ¿Para qué? Para apoderarse del trono de una manera inapropiada. Entonces vemos un rescate en secreto. Era un bebé, Joás, cuando Josabet, hija del rey Jorán y esposa del sumo sacerdote Joiada, ella toma a escondidas a Joás, siendo un bebé, y hijo de Ocosías, y lo ocultó. Lo salvó de esa masacre y lo llevó. Buscó protección en el templo de Jehová, en la casa de Jehová. Ahí Joás fue escondido durante 6 años mientras Atalía reinaba ilegítimamente en Judá. Y así le preservaron la vida, y no solo era una vida, sino también así Dios estaba preservando la línea de la descendencia de David, porque el Señor había hecho una promesa, y sus promesas son fieles, de que iba a ser casa a David un reino eterno. Entonces vemos en el capítulo 23, se narra cómo el sacerdote Joiada derrotó a la reina Atalía, ya cuando el niño ya había crecido, el verdadero heredero al trono, ¿verdad? Los puntos que pudimos ver es impresionante el liderazgo del sacerdote Joiada, la coronación, cómo se dio, y el juicio que vino de parte de Dios a Atalía. Joiada entonces hace un plan estratégico, se alía con los jefes militares y los levitas, hace una alianza. ¿Para qué? Hacen un plan seguro para poder llevar hasta la coronación al niño, y hacen un vallado de protección por todos lados. Se suspendieron las salidas, ¿verdad? Los turnos continuaron y se reunieron para poder proteger al verdadero heredero del trono. Entonces sacó al niño Joás, quien había estado oculto en la casa de Dios por 6 años, para presentarlo en el 7º año. Viene el momento de la coronación del verdadero rey. A pesar de ser un niño, hubo una proclamación pública, pusieron la corona sobre el niño y el testimonio sobre Joás, dice, y lo ungieron y gritaron, ¡viva el rey!, como era de costumbre. Al ver todo este alboroto, la gente estaba feliz, la gente estaba alegre, estaba celebrando. Había un pacto de renovación. Joiada hizo un pacto entre Dios, el rey y el pueblo, para que la gente sirviera al verdadero Dios. Entonces vemos cómo Dios trae juicio a esta reina malvada. Había hecho muchas atrocidades en su reinado, aunque fue corto, fue muy impactante. Y vino un juicio sobre ella y vino la muerte sobre ella. Atalía oyó todo esto, el alboroto, fue al templo, se desplazó, y el sacerdote Joiada ordenó que la agarraran. Ella se rasgó las vestiduras y grita, traición, traición, pero nadie le hace caso ya. Realmente la agarraron y la sacaron para poderla ejecutar fuera del recinto sagrado. Después de su muerte vino una reforma muy importante, una reforma religiosa, y se da la limpieza de todo el lugar. Derribaron el templo de Baal, rompieron los altares, quebraron las imágenes, hicieron una gran limpieza, y entonces establecieron los servicios y sacrificios ordenados por Dios a través de Moisés en la casa de Dios. Mire, todo esto, a pesar de ser un niño, él tenía bien claro lo que tenía que hacer. Pero vemos aquí la importancia de un mentor, de un líder, de un sacerdote, de una persona temerosa de Dios. Los hijos son un reflejo de cada uno de nosotros los padres. Que Dios nos ayude, porque realmente nosotros como padres o como abuelitos muchas veces fallamos. Pero Dios tiene misericordia si nosotros nos humillamos y le pedimos sabiduría y buscamos a Él para que Él nos diga cómo instruirlos a los niños en el camino de Dios, en el temor de Jehová.
Pero eso se mantuvo en la vida de Joás mientras estuvo vivo el sacerdote Joiada. Luego vamos a ver qué fue lo que pasó. En el capítulo 24 de Segunda de Crónicas, entonces se narra el reinado de Joás, su buen inicio bajo la guía de este sacerdote Joiada, la reparación que hizo al templo, pero su posterior caída en la idolatría, y eso trajo un trágico final. Vemos que él, en su ascenso precoz, a los 7 años de edad, reinó sobre Jerusalén y reinó por un periodo de 40 años, manteniendo una conducta recta mientras vivió el sacerdote Joiada. Él logró hacer muchas cosas importantes: restaurar la casa de Dios, impulsó también la recaudación de fondos, ordenó reparar los daños físicos del templo que habían causado los hijos de Atalía, y se da un giro muy importante y lamentable en la vida de este rey. Tras la muerte del sacerdote Joiada, Joiada falleció a la edad avanzada de 130 años, confirmamos esa edad, lo leímos, recibió un honor especial por haber influenciado positivamente en el desarrollo de todas las actividades del reino, y fue una buena influencia espiritual y en todos los sentidos para el rey y para el pueblo. Entonces fue sepultado con honor especial con los reyes en la ciudad de David. Vemos que tras la muerte de este sumo sacerdote, los jefes de Judá influenciaron negativamente al rey Joás y juntos abandonaron el templo para servir a las imágenes y a los ídolos. ¿Qué pasó entonces? Pudimos ver en la lectura que vino un juicio y luego la muerte de este varón. Pero ¿él qué hizo? Él realmente recibió primero una amonestación de parte de Dios a través de Zacarías, hijo de Joiada. Dios envió a este profeta para hacerlos volver, para hacerlos recapacitar, para que ellos meditaran y se arrepintieran, pero no lo escucharon. Dice la palabra que leímos que el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo de Joiada, quien reprendió al pueblo por quebrantar los mandamientos. Pero el rey Joás y el pueblo que hicieron conspirar contra Zacarías y lo apedraron hasta matarlo en el patio de la casa de Dios. Mire qué injusticia, qué ingratitud, porque Joiada, su padre, arriesgó su vida por protegerlo a él cuando estaba bebé. ¿Cuántas cosas le implicó tener a un niño escondido? Estarlo ahí pues alimentando, y no solo eso físicamente, sino ser un guía espiritual, una persona correcta que lo instruyó en la palabra, en el temor de Dios, y nunca quizás se imaginó que al tener esa edad avanzada, uno de sus hijos iba a morir en manos de este niño. Pero estas cosas Dios las deja claras, el Señor en su misericordia, Él es transparente, nos deja todo lo bueno y todas las cosas también que cometieron los reyes y los personajes, sus errores, para que nosotros, uno, podamos tener una enseñanza de vida, dos, veamos las consecuencias que ellos enfrentaron por sus malas decisiones de alejarse del Señor, y tres, en algunos casos cuando ellos se arrepentían, cómo se manifiesta la gracia y la misericordia de Dios en la vida de las personas cuando hay un arrepentimiento de todo corazón. Dios nos perdona y nos da una nueva oportunidad, la cual tenemos que valorar y aprovechar en esta vida. Así que vemos que a partir de todas sus malas acciones vino la disciplina de Dios, vino la invasión de Siria. El ejército sirio, liderado por Hazael, subió contra Judá y Jerusalén y destruyó a los líderes del pueblo y se llevó grandes riquezas. Fueron despojados de la riqueza. Ya se iba debilitando también. Y luego Joás quedó en esa guerra gravemente herido y se va a su cama, y eso aprovecharon sus propios siervos para conspirar contra él y para vengar la sangre del hijo de Joiada. Y lo mataron en su cama y fue sucedido en el trono por su hijo Amasías. Esa fue la muerte del rey Joás. Y qué lindo el significado de su nombre. Jehová es fuerte, Jehová ha venido a socorrer. Y realmente Jehová lo socorrió, pero él no lo valoró, no lo estimó y terminó
mal sus días. Bueno, llegamos para la gloria del Señor al día 206 y en esta oportunidad vamos a leer la palabra del Señor siempre en Segunda de Crónicas, Antiguo Testamento, en este libro histórico, capítulo 25 y 26. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el reinado de Amasías es el título. De 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no fue perfecto de corazón. Y luego fue confirmado el reino. Mató a los siervos que habían matado al rey su padre, pero no mató a los hijos de ellos, según lo que está escrito en la ley en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo: no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. Reunió luego Amasías a Judá con arreglo a las familias, les puso jefes de millares y de centenas sobre todo Judá y Benjamín. Después puso en lista a todos los de 20 años arriba, y fueron hallados 300,000 escogidos para salir a la guerra, que tenían lanza y escudo. Y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100,000 hombres valientes. Mas un varón de Dios vino a él y le dijo: Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel, ni con todos los hijos de Efraín. Pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder o para ayudar o para derribar. Y Amasías dijo al varón de Dios: ¿qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? El varón de Dios respondió: Jehová puede darte mucho más que esto. Entonces Amasías apartó el ejército de la gente que había venido a Efraín para que se fuesen a sus casas. Y ellos se enojaron grandemente contra Judá y volvieron a sus casas encolerizados. Esforzándose entonces Amasías, sacó a su pueblo y vino al valle de la sal, y mató de los hijos de Seir 10,000. Y de los hijos de Judá tomaron vivos a otros 10,000, los cuales llevaron a la cumbre del peñasco y ahí los despeñaron. Y todos se hicieron pedazos. Mas los ejércitos de Amasías había suspendido para que no fuesen con él a la guerra. Invadieron las ciudades de Judá, desde Samaria hasta Bet-Horón, y mataron a 3,000 de ellos y tomaron gran despojo. Volvieron luego a Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir y los puso ante sí por dioses y los adoró. Y les quemó incienso. Por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías, y envió a él un profeta y le dijo: ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos? Y hablándole el profeta estas cosas, él respondió: ¿te han puesto a ti por consejero del rey? Déjate de eso, porque ¿por qué quieres que te maten? Y cuando terminó de hablar el profeta, dijo luego: yo sé que Dios ha decretado destruirte, porque has hecho esto, y no obedeciste mi consejo. Y Amasías, rey de Judá, después de tomar consejo, envió a decir a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehu, rey de Israel: ven y veámonos cara a cara. Entonces Joás, rey de Israel, envió a decir a Amasías, rey de Judá: el cardo que estaba en el Líbano envió al cedro que estaba en el Líbano, diciendo: da tu hija a mi hijo por mujer. He aquí que las fieras que estaban en el Líbano pasaron y lo hollaron al cardo. Tú dices: he aquí, he derrotado a Edom, y tu corazón se enaltece para gloriarte. Quédate ahora en tu casa. ¿Por qué provocas un mal en que puedas caer tú y Judá contigo? Mas Amasías no quiso oír, porque era la voluntad de Dios que los quería entregar en manos de los enemigos, por cuanto habían buscado los dioses de Edom. Subió pues Joás, rey de Israel, y se vieron cara a cara, él y Amasías, rey de Judá, en la batalla de Bet-Semes, la cual es de Judá. Pero cayó Judá delante de Israel y huyó cada uno a su casa.
Y Joás, rey de Israel, apresó a Bet-Semes y a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Joacás, y lo llevó a Jerusalén y derribó el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo, un tramo de 400 codos. Asimismo tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que se hallaron en la casa de Dios, en casa de Obededón, y los tesoros de la casa del rey y de los hijos de los nobles. Después volvió a Samaria. Y vivió Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, 15 años después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. Los demás hechos de Amasías, primeros y postreros, ¿no están escritos en el libro de los reyes de Judá de Israel? Desde el tiempo que Amasías se apartó de Jehová, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén, y habiéndolo él huido a Laquis, enviaron tras él a Laquis, y allá lo mataron. Y lo trajeron en caballos y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de Judá. Vamos a pasar la lectura al capítulo 26 de Segunda de Crónicas, reinado de Usías. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Usías edificó a Elot y restituyó a Judá después de que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Cat, y el muro de Jabnia, y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod, en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Curbaal, y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo, edificó torres en el desierto, y abrió muchas cisternas porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en las vegas, y viñas labradas así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiziel escriba, y de Maasías, gobernador de Hananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, eran 2,600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros poderosos y fuertes, para ayudar al rey contra los enemigos. Y Usías preparó todo el ejército de escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros, para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso,
se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar de incienso. Y miró el sumo sacerdote Zacarías a todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa para salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Usías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Usías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es. Y reinó Jotán su hijo en lugar suyo. Wow, qué triste. Por eso es que cada éxito es también un riesgo de que nuestro ego crezca y que nosotros nos creamos autosuficientes y ya no querramos atender al Señor. Que Dios nos libre de eso, que nos dé corazones humildes y podamos nosotros mantenernos fieles y dependiendo del Señor 100%. Pasamos ahora a empezar la lectura en 2 de Timoteo. El día de ayer hicimos la introducción para saber qué es lo que íbamos a leer en este precioso libro. Y vamos a leer ahora entonces directamente el primer capítulo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que inicia con una salutación. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Testificando de Cristo, del versículo 3 en adelante. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones que por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús ante los tiempos de los siglos. Antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y en amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y sabe esto, que abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Fileo y Hermógenes. Y sabe esto, le dice Pablo, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confrontó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor
que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfesos, tú lo sabes mejor. Así hemos concluido el primer capítulo de segundo libro de Timoteo. Damos gracias al Señor y les invitamos a que el día de mañana también hagamos el espacio para poder estar en la presencia del Señor, ser obedientes en escudriñar las Escrituras, recordarnos del mandamiento que escudriñemos las Escrituras, porque en ellas nosotros nos parece y encontramos la verdad. Así Dios les bendiga y les guarde. Para mí es una alegría, un privilegio poder acompañarles para la gloria y la honra del Señor en este plan de lectura. Les saluda su hermana Elsie de Mendoza. Reciban saludos de mi esposo, el pastor José Franco Mendoza López, y así de toda mi familia, la iglesia Misión Cristiana Roca de Agua Viva Manazas, y sigamos adelante en el nombre de Jesús. Amén.